Hola, en este video empezamos con el curso de cálculo vectorial. Y antes de empezar, lo que quiero hacer es poner un poco en contexto acerca de lo que es el cálculo vectorial. Para ello, y como te lo dije en el video pasado, yo voy a asumir que tú ya tienes conocimientos acerca del cálculo de una variable, tanto de cálculo diferencial como de cálculo integral. Y bueno, ahora sí, por medio del cálculo, recordemos un poco, podemos resolver muchos tipos de problemas, tanto problemas cotidianos como también podemos describir algunos procesos de la naturaleza. Entonces, algunos ejemplos de estos problemas o de estos procesos podrían ser, como te lo muestro aquí, el flujo del agua, ¿no? Saber cuál es la cantidad de agua que sale en un cierto tiempo, ¿no? O por ejemplo, también la velocidad. Nosotros nos movemos de una posición a otra en un cierto tiempo dado, ¿no? Y la velocidad al final está definida en términos de derivadas. Otro ejemplo que quizás puede ser que lo hayas escuchado o no, es la eficiencia de los fármacos. Mediante cálculo de una sola variable podremos saber cuál es la eficiencia de los fármacos. Y por último, pues los costos marginales de una empresa, ¿no? Es decir, saber cuál es la variación o cuál es la tasa de cambio, vamos a decirlo así mejor, de la producción de lo que la empresa esté haciendo con respecto a los costos, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que con cálculo de una sola variable nosotros podemos atacar o podemos resolver, ¿no? No obstante, hay muchos otros procesos, hay muchos otros problemas, incluso fenómenos en la naturaleza que no podemos resolver y describir con el cálculo de una sola variable. No los podemos resolver. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, por ponerte un ejemplo, el comportamiento de un imán. Para este punto yo pues pienso que sabes cómo se comportan los imanes, ¿no? Tú tienes un imán y tú sabes que tienes un polo norte y un polo sur. Y entonces, cuando tú juntas los polos iguales, estos se van a intentar alejar. Mientras que cuando pones polos opuestos, es decir, tienes un imán con un polo sur y uno con un polo norte, estos se van a unir. Pero ¿por qué sucede esto? ¿O cómo podremos describir este proceso, este fenómeno? Bueno, esto es algo que el cálculo como tal no puede atacar, pero como veremos más adelante, el cálculo vectorial sí lo puede hacer. Otro ejemplo puede ser el de cómo un objeto se mueve dentro de un fluido. Un fluido puede ser el agua, aceite o cualquier otro líquido que a ti se te ocurra, ¿no? Pero saber cuál es el movimiento de un objeto dentro de un fluido es complejo y mediante cálculo de una sola variable no lo podríamos describir ni podríamos saber cómo va a ser el comportamiento de ese objeto. Y para ello, otra vez, necesitamos del cálculo vectorial, ¿no? Ya por último, pues tú sabes, y aquí tenemos el ejemplo de nuestro país, que en todos los puntos, más bien en todas las ciudades, hay una temperatura distinta, ¿no? ¿Cómo podríamos medir esto? ¿Cómo podríamos describir esto, caracterizarlo? Y bueno, de esto también se puede encargar el cálculo vectorial. Pero entonces, ¿qué es el cálculo vectorial? Y esa es una excelente pregunta. Aquí, para todos estos ejemplos que el cálculo de una sola variable no puede atacar, entra el cálculo vectorial. O como a mí me gusta mejor llamarlo, el cálculo multivariable. Y bueno, ¿qué es el cálculo multivariable? ¿Por qué me estás hablando tanto de él, no? Y vamos a pasar a ello, pero primero creo que es mejor recordar en cálculo, el cálculo qué es, o más bien, ¿qué estudiábamos en cálculo? Y bueno, creo que la respuesta te la di un poco cuando te di los ejemplos, ¿no? De la velocidad, del flujo, la eficiencia o los costos marginales. Pero pues básicamente lo que estudiamos nosotros en cálculo son funciones, ¿no? Las funciones son esas transformaciones de números, vamos a decirlo así. Como por ejemplo, cuando nosotros teníamos f de x igual
a x al cuadrado. Lo que nosotros hacíamos era darle a f un número x y ese x se transformaba en otro distinto, en este caso x al cuadrado. Por ejemplo, nosotros tomábamos x igual a 1 y f de x va a ser 1, ¿no? X igual a 2 y f de x va a ser 4. X igual a 3 y f de x va a ser 9. Entonces lo que estamos haciendo, o más bien lo que hace una función, es que toma un número y lo transforma en otro distinto. Por esta razón es que también a las funciones se le conoce como transformaciones. Y este nombre en particular creo que es el que yo prefiero, pero claro, durante todo este curso le vamos a llamar funciones. Pero es que las transformaciones, la palabra transformación abarca mucho más allá de solamente de decir que es una función, ¿ok? Además de esto, pues nosotros podíamos graficar esta función, ¿no? En el plano XY. Y en este caso, este x al cuadrado pues tenía una forma pues parabólica, ¿no? Y entonces nosotros decíamos que la variable y es igual a f de x. ¿Sí? Entonces teníamos a x que le decimos una variable independiente y a y una variable dependiente. ¿Por qué? Porque x puede variar para cualquier número, pero al final quien decide qué números va a ser, pues va a ser y, ¿no? ¿Cómo va a ser la función? Pues va a ser y. Entonces por eso y depende de x. ¿Okay? Y en cálculo multivariable, ¿qué estudiamos? Pues bueno, si en cálculo estudiamos funciones de una sola variable, en cálculo multivariable vamos a estudiar funciones multivariables. Pero, ¿qué es una función multivariable? Es una buena pregunta. Y respondiéndolo de la manera más sencilla, pues es una función que ya no solamente depende de una variable, sino que depende de dos o más. Por ejemplo, si ahora tenemos f de x, y igual a x al cuadrado más y. Esta es una función multivariable que ahora no solamente depende de una sola x, sino que también depende de y puede depender de otras. Es decir, podemos tener 2, 3, 4, 5 variables o todas las que se te ocurran. Y la salida, es decir, la transformación que se va a hacer, también va a depender de esas variables, ¿no? Pero a lo mejor, como te podrás estar imaginando, ahora las posibilidades pueden ser más, porque si tengo más variables, ¿por qué limitarnos solamente a que la salida sea una? ¿Qué tal si ahora la salida también es un vector, por ejemplo? Es decir, que tenemos f de x, y igual a 3x 2y. Ahora la salida es un vector y esto también es una función multivariable. Entonces, en cálculo de una sola variable, generalmente lo que nosotros hacíamos era pensar que nosotros teníamos una x, por ejemplo aquí una x, y que para cada x en el plano XY va a existir una y. Pero ahora, como tenemos una función multivariable, es decir, que depende de varias variables, ya no solamente tenemos una x, sino que tenemos x y y. Y entonces la entrada ya no solamente es una recta, sino que se transforma en un plano. Es decir, ahora nuestras entradas van a ser de mayores dimensiones, vamos a decirlo así. Vamos a pasar de una recta a un plano. Es decir, ahora nuestra entrada va a ser esta. Y para cada punto de esa entrada va a haber un valor de fxy. Bueno, al menos en el caso de esta función, ¿no? Para este otro caso donde tenemos un vector va a ser distinto, pero eso lo vamos a ver en los siguientes videos, ¿ok?
Entonces, ahora quiero mostrarte o darte algunos ejemplos de qué tipo de funciones existen, de qué tipo de funciones multivariables existen. Y solo las vamos a ver brevemente. Más adelante las vamos a profundizar un poco y a entender este tipo de funciones. Así como en su momento tuviste que entender las funciones de una sola variable. Entonces, el primer ejemplo son las funciones escalares, que son las que te presenté ahorita. Esas funciones dependen de 2, 3, 4, 5 variables, todas las que te imagines, pero su salida solamente es una variable, ¿no? La salida es una variable nada más. Por eso se les llama funciones escalares, porque la salida es un escalar. Y entonces ahora, por ejemplo, si evaluamos f de x, y, ahí, si por ejemplo tomamos f de 1, 1, pues nosotros vamos a tener 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto es igual a 2, ¿no? Esto gráficamente lo podemos ver como se muestra aquí en esta grafiquita, ¿no? Como te había mencionado, ahora la entrada ya no solamente es una recta, ya no solamente es x, sino que va a ser xy, es decir, que vamos a estar ubicados en el plano, en este caso en el plano, y a cada entrada le va a corresponder un punto, y ahora ese punto va a estar en z, ¿ok? Y entonces a cada punto en el plano XY va a haber un punto en Z. Y entonces si tomamos todos esos puntos, así como cuando graficamos la parábola, nosotros vamos a obtener este tipo de gráficas como la que se demuestra aquí, que también es como una parábola pero en 3 dimensiones, ¿no? Está muy interesante eso, ¿no? Este tipo de funciones también las podemos estudiar de otras maneras, como lo son las curvas de nivel. ¿Y qué son las curvas de nivel? Bueno, básicamente las curvas de nivel es cómo se comporta el espacio de entradas, cómo se comporta el plano XY para valores constantes de la salida, es decir, para valores constantes de Z. Eso también lo vamos a ir profundizando más adelante. Otro tipo de funciones y que son funciones que quizás no hayas estudiado antes son las funciones paramétricas. Esas funciones dependen de unos ciertos parámetros que en este caso yo te los puse aquí, U y B, y esos parámetros los podemos visualizar en un plano, en este caso este plano U y B, y para ese plano se puede transformar en una figura, vamos a decirlo así. Entonces, para cada punto de esos parámetros va a haber un punto que se va a ver reflejado en otro espacio distinto y que va a formar una función, que en este caso, esta que te muestro aquí, esto que te muestro aquí, esta función paramétrica es lo que se conoce como un toro. O bueno, ya de forma más bien de manera más informal, lo conocen también como dona, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es que nosotros partimos de un espacio de parámetros, en este caso U y B, y eso se transforma de tal manera que se transforma en este toro o en esta dona. Entonces, para cada punto aquí, nosotros vamos a tener un punto aquí. Y así sucesivamente. Si tomamos otro punto acá, si tomamos otro punto aquí, va a haber otro punto acá. ¿Sí? Este tipo de funciones es algo no tan común en el cálculo de una sola variable, sí existen obviamente, pero no es tan común que las estudien. Y es que esto lo podríamos ver como un animal más raro que los otros tipos de funciones, no vamos a decirlo así, pero más adelante vamos a ver cómo tratar con ellas. La manera sencilla de entenderlas es que nosotros vamos a partir de un espacio de parámetros y eso lo vamos a ir deformando poco a poco, transformándolo en la figura que queremos obtener, ¿no? En este caso nosotros podríamos tomar este cuadrado que vemos aquí y luego enrollarlo y las esquinas juntarlas, y de esa manera nosotros habremos obtenido nuestro toro. Entonces, y hacer todo ese rollo básicamente está contenido aquí en esta función f de u, b. ¿Ok? Ya sé que esto quizás es una función más extraña, pero
vas a ver que con el tiempo la vas a ir entendiendo un poco mejor, ¿no? Ya por último, vamos a pasar a las funciones vectoriales. Las funciones vectoriales, y su nombre lo dicen, consisten de vectores. Es decir, la entrada es multivariable porque estamos hablando de funciones multivariables, pero la salida ahora va a ser un vector, ¿no? Como en este ejemplo. Y este tipo de funciones son muy interesantes porque aquí surge la idea de lo que es un campo vectorial. Un campo vectorial. Y es que con los campos vectoriales nosotros podemos describir muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo lo puede ser el movimiento de los fluidos, como lo que te decía ahorita, ya sea el agua, el aceite u otro tipo de líquidos que a ti se te ocurran. Pero no solamente aparecen ahí, los campos vectoriales aparecen en muchas otras cosas y son funciones bastante interesantes. Pero también más adelante vamos a ver en qué consisten estos campos vectoriales. En este momento es todo de este video. Espero que te haya quedado claro todo lo que vimos durante este video. Más adelante vamos a adentrarnos un poco más en este tipo de funciones multivariables y vamos a entender este tipo de funciones. Vamos como a desenmarañar cómo trabajar con este tipo de funciones. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.